Buenos días a cada uno de ustedes, hermanos. Les agradecemos su presencia en este lugar, hermanos. Cada alma es muy importante, ¿verdad, hermanos? Para Dios y debería ser también para nosotros. Entonces, hermanos, vamos a orar una vez más para pasar a la palabra. Padre Jehová, en el nombre poderoso de tu Hijo Jesús, Señor, una vez más nos unimos en oración, Señor, sabiendo que tu casa es llamada casa de oración, Señor, para exaltar tu nombre, para darte toda la gloria y toda la honra, Padre Santo, junto con Jesucristo, Señor, junto con tu Espíritu Santo, y pedirte tu misericordia, tu guianza, Señor, en esta mañana. Por favor, toma el control, Señor, de esta, Señor, servicio de esta iglesia, Señor, que seas tú quien está hablando, Señor, y permite, Señor, que podamos ser hacedores de tu palabra, no solamente oidores, Señor. No te olvides de ninguna persona que habita sobre la faz de la tierra, Señor. En particular te presentamos en oración a tu iglesia, Señor Santo, sobre toda la faz de la tierra, y te pedimos la salvación de nuestras almas, y que por favor salves a cada uno de nuestros familiares, a cada uno de nuestros seres amados del lago de azufre y fuego eterno, Señor. En el nombre de Jesús, Señor, levanta muchos obreros y muchas obreras a la mies, Padre Santo. En el nombre de Jesús bendice, Señor, esta congregación, Señor. Estamos reunidos, Señor, por ti, Señor, para glorificarte, para alabarte, para exaltar tu nombre, Señor, para bendecirte, Señor, para bendecir a Cristo, Señor, desde el fondo de nuestro corazón, y decirle gracias una y mil veces, Señor, por la eternidad, Señor, por los siglos de los siglos. Gracias porque nos salvó de nosotros mismos, Señor, porque nos salvó de Satanás y nos salvó de nuestro pecado, Señor. Gracias porque nos salvó del lago de fuego y azufre eterno. En el nombre santo de tu Hijo Jesús, Señor, llénanos con tu Espíritu Santo, Señor, y permite que esta mañana seamos edificados, Señor, a través de tu palabra, Padre Jehová. Amén. Se pueden sentar, hermanos, y vamos a estar pasando ahora la palabra. Y el título de esta mañana, hermanos, como ustedes saben, es pues en cierta manera es debido a unas circunstancias, ¿verdad?, que últimamente se han venido dando. Entonces el título de esta mañana, pongan atención por favor, hermanos, el título del mensaje se llama El pastor se equivoca. La palabra de Dios no se equivoca nunca, hermanos. Nunca se equivoca la palabra de Dios, ¿verdad? Entonces, si se acuerdan, al principio yo les dije, el enfoque tiene que estar ¿dónde? ¿En quién? ¿En quién les dije? ¿Ya se les olvidó? ¿En quién, hermanos? En Jesucristo, ¿verdad? No siempre, hermanos. Si nos empezamos a fijar en una nueva mujer de minifalda, ahí nos vamos a ir, hermanos, ¿verdad? Si nos empezamos a fijar en una persona con dinero, en un trabajo donde nos den a 20 la hora, o 50 la hora, o 1000 la hora, ahí vamos a ir atrás, hermanos. ¿Dónde debe estar el enfoque, hermanos, de nuevo? En Jesucristo, amén, ¿verdad, hermanos? Entonces, hermanos, ahorita vamos a pasar a la palabra. Le voy a pedir al camarógrafo que mueva por acá tantito la cámara, ¿verdad? Y voy a escribir aquí algo, hermanos, rápidamente, porque eso es algo que se ha hecho en el pasado, ¿verdad? Y lo voy a hacer rápido. Entonces, así es la cosa. Es una tabla de multiplicar, ¿verdad? Para los que quizás no sepan. Entonces, si yo estoy escribiendo eso, hermanos, todo está bien, ¿verdad? Y esto ha pasado en el pasado. Entonces, como ustedes saben, pues ustedes me están viendo a mí, ¿verdad? Yo soy el que estoy enfrente. ¿Ustedes piensan que me podría equivocar acaso, hermanos, porque soy humano? ¿O piensan que es Cristo, verdad? Que no es Cristo el que está aquí, soy yo, ¿verdad? Entonces, hermanos, si yo sigo escribiendo aquí, pues hasta ahí toda la cosa va bien, ¿verdad? 2 por 8, 16. 2 por 9, ¿cuánto es, hermanos? 18, ¿verdad? Y luego sigo así yo escribiendo. Luego viene 2 por 10. Y luego aquí, sí, luego viene 3 por 1. Acá va de 3, ¿verdad? Así. Entonces, hay maestros que hacen esto, ¿verdad? Y están así. Y de repente los niños empiezan a reírse. Los niños empiezan a reírse. ¿Por qué se empiezan a reír? A ver, ¿quién me dice por qué? Porque hay un 21. A ver, hermanito Alton, ¿qué pasó ahí, hermanito Alton? 2 por 10 no es 21, es 20. Oh, ¿y usted? ¿Quién no ha levantado la mano? ¿Usted, hermano? ¿Cómo dice, hermano? Varias personas, el mismo error. Entonces, hermanos, si se dan cuenta, aquí escribí 1, 2, 3, 4, 5, 6, 9, 10, 12 aciertos, pero hay un error. Y si se dan cuenta, todo el enfoque de la gente, ¿dónde está, hermanos? En el error, hermanos, ¿verdad? Entonces, hermanos, ¿ustedes piensan que un ser humano se equivoca, hermanos? ¿Sí o no? Entonces, hermanos, ¿será bueno mantener nuestra mirada puesta en Jesucristo o en el ser humano, sea hombre o mujer? En Jesucristo, ¿verdad, hermanos? Hermanos, yo puedo poner aquí enfrente a cualquier persona de este grupo o de cualquier parte del mundo, y si nos vamos a examinarlo, hermanos, tarde que temprano, hermanos,
sobre todo si sacamos las cosas de contexto, le vamos a encontrar un defecto. Y hermanos, yo les quiero decir esta mañana, hermanos, que la santa palabra del Dios Altísimo nunca se equivoca. Esa palabra nunca se equivoca, hermanos, ¿sí me entienden? Y pues, ¿saben por qué no se equivoca, hermanos? Yo estuve en el ejército 5 años y ahí me hacían que hiciera lo que yo no quería hacer. ¿Saben por qué no se equivoca, hermanos? Porque cuando el mando se equivoca, vuelve a mandar, simplemente, eso es todo. ¿Sí entienden? Cuando Dios, si alguna vez dijimos que alguien que, oh, Dios se equivocó, lo agarré en una curva, hermanos, Dios no se va a equivocar, ¿verdad? Dios no se equivoca nunca, hermanos. El pastor se equivoca, el hermano se equivoca y la hermana se equivoca también, ¿verdad? No importa de quién estemos hablando, hermanos, pero acuérdense que Dios, ¿cómo dicen los mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, si uno ama al prójimo, hermanos, uno no puede estar metiéndole el dedito en la llaga, ¿verdad? Una y otra vez. Entonces, hermanos, vamos a pasar a la palabra de esta mañana y vamos a ir primero que nada a Reyes, a Primera de Reyes, capítulo 11. Y les voy a decir un dato que va a hacer que las mujeres se pongan pero bien bravas, hermanos, conmigo. Y van a decir que el pastor, que no le han enseñado el pastor eso a los hombres. Pero haz de cuenta que está en la santa palabra, yo no lo dije, ¿verdad? Entonces vamos a ir a Primera de Reyes, hermanos, y vamos a leer Reyes, Primera de Reyes 11:1. First Kings 11:1. Cuando alguien lo tenga me dice amén, hermanos. Amén. Bueno, hermanos, Primero de Reyes 11:1 dice: pero el rey Salomón, este era el hijo del rey David, amó, además de la hija del faraón, a muchas mujeres extranjeras, a las de Moab, a las de Amón, a las de Edom, a las de Sidón y a las Eteas. De ahí vamos a leer el número 3, hermanos, y dice: y tuvo 700 reinas, 700 mujeres reinas, y además de esas 300 concubinas. ¿Cuántos 700 más 300, hermanos? 1000 mujeres para él solito. Imagínense, hermanos, si un hombre puede con 1000 mujeres. Mujeres escogidas, hermanos, no crean que eran así, lepers de la calle o leprosos, ¿verdad? O indigentes. Eran mujeres escogidas. Entonces, esto hizo, hermanos, se oye muy bonito hasta ahí, ¿verdad? Pero esto hizo que su corazón de él se fuera. Bueno, vamos a leer el 4, dice: cuando Salomón era, ¿qué? Viejo, sus mujeres inclinaron su corazón tras dioses, ¿qué? Ajenos. ¿Y qué dice la palabra de Dios? No tendrás dioses ajenos delante de mí, ¿sí o no? Entonces, Salomón, hermanos, hay que tener cuidado porque Salomón, las palabras de Salomón están en la Biblia también. Entonces aquí dice que Salomón hizo lo malo delante de los ojos de Dios, ¿verdad? De ahí vamos a pasarnos hasta el 43, hasta el último del 11, hermanos. Y dice así: y durmió Salomón con sus padres y fue sepultado en la ciudad de su padre David, y reinó en su lugar, ¿quién? Roboam, su hijo, ¿verdad? Se pueden sentar si gustan, hermanos, porque la palabra es un poquito larga. Entonces aquí vemos que Roboam es hijo del rey Salomón, y aquí hay otro personaje que es un rey que se llama Jeroboam. Ese se llama, el hijo de Salomón, empieza con R, se llama Roboam, y el otro se llama Jeroboam. Hoy vamos a estar hablando un poquito más de Jeroboam, pero esto se los dije porque a causa de eso el reino de Israel fue dividido, ¿verdad? Y se le dieron 10 tribus a Jeroboam, y el hijo y Roboam, el hijo de Salomón, se quedó con una tribu, ¿verdad? Y la mitad de los levitas, ¿verdad? Entonces vamos a ver en el número 13, hermanos, capítulo 13. Y hay una parte de la Biblia donde dice que, no me acuerdo exactamente si dice que las mujeres de Salomón eran un tercio de las mujeres de su padre David, o que su padre David tenía 3 veces más que las de Salomón. O sea que el rey David tenía 3000 mujeres, hermanos. Entonces, imagínense. Y aún así fue y mató a Urías para quitarle a su mujer. No más imagínense la maldad humana, ¿verdad? Pero ¿saben qué es realmente aterrador, hermanos? Que como por el capítulo 14, más o menos por ahí 15 del 1 de Samuel, Jehová le dice a Samuel: ve y busca a David, porque dice, voy a quitar a Saúl. Y empiezan a hablar ahí, dice, y aquí yo he encontrado a alguien, after my own heart, dice, de acuerdo a mi corazón. O sea que David, el corazón de David, dice que es igual que el corazón de Jehová. Pero bueno, hermanos, yo sé que no todos entienden, pero vamos a leer el número 13, capítulo 1, está un poco largo, así que vamos a tratar de, pongan atención, hermanos. Dice aquí, bueno, déjenme decirles, para ahorrarles un poco de confusión, había un rey Jeroboam que le dieron 10 tribus, y hizo su propio reino, pero después le daba miedo que regresaran con el hijo de Salomón. Entonces él hizo 2 becerros de oro, inventó en su mente loca unos holidays, unos días festivos que no existían de Dios, y les dijo, vayan a adorar, aquí están los reyes que los sacaron de Egipto. Y la gente, como ya eran gente nueva, ya no eran los, acuérdense que los que salieron de Egipto no entraron, sus hijos entraron, ¿verdad? A ellos los mataron a todos excepto a Josué, ¿verdad? Y a Caleb quizás.
pero supuestamente está más a Josué. Entonces todos habían muerto, entonces esos muchachos no sabían, entonces ellos empezaron a adorar los becerros, igual que los becerros de oro que hizo Aarón, ¿verdad? Entonces Dios mandó un profeta de Dios y le dijo que lo reprendiera. Él lo hizo, pero le dijo: no comas, ni tomes agua con nadie, ni hables con nadie. Después de que hagas tu labor, te vienes a tu casa por otro lado. Y esa era toda su ordenación, o su mandamiento que le dio Dios. Entonces vino otro profeta y le mintió para probarlo. Entonces el primer profeta le hizo caso al segundo, en lugar de hacerle caso a Dios. Y por eso les estoy hablando de eso, hermanos, porque hay veces que las personas le hacen caso al hombre o a la mujer en lugar de hacerle caso al Dios Altísimo, como si ese hombre o esa mujer le diera el aire que usted respira, hermanos, o la salud, ¿verdad? O le dio sus hijos, o su esposo, su esposo. Entonces, hermanos, nosotros tenemos que hacerle caso a Dios, hermanos, no a los angelitos. Y si se enoja el pastor, hermano, que se enoje, me voy para otra iglesia, ¿verdad? A Dios le tenemos que hacer caso, ¿verdad? Y si se enoja la esposa del pastor, pues que Dios la bendiga, ¿verdad? Hermanos, le tenemos que hacer caso a Dios. Ahora, hay gente que es nueva, hay gente que es más con más años en el evangelio, hermanos. Cada quien entiende, hay gente que tiene estudios de licenciatura, de maestría, hay gente que, hermanos, no sabe leer ni escribir. Entonces, hermanos, cada quien la entiende un poquito diferente. Hay gente que es más nueva, tiene la influencia de su abuelito que le pegaba con un nocote o algo en la cabeza. Otros tienen así diferentes tipos de influencias, hermanos. Entonces, hermanos, cada quien la está viviendo en un momento. Hay gente que está bien fuerte y de repente se da cuenta que está poniendo los cuernos a la mujer y cae hasta abajo, se cae, ¿verdad? O al revés, que la mujer se da cuenta que el marido lo está poniendo. Entonces, hermanos, vuelve a caer esa persona y se va al alcoholismo y todo eso. Entonces, hermanos, no debemos de juzgar a la persona porque no sabemos ni qué está pasando en ese momento, en esa vida. Más que nada, ¿cómo dice la cosa? Que amemos al prójimo, ¿verdad? Como a ti mismo, ¿verdad? Entonces, hermanos, vamos a leer lo que está pasando aquí, y dice: he aquí que un varón de Dios, fíjense, un varón de Dios, por palabra de Jehová, vino de Judá a Betel, y estando Jeroboam es el que es el rey, que le fueron entregadas las 10 tribus, estando Jeroboam junto al altar para quemar incienso, aquel clamó contra el altar por palabra de Jehová, y le dijo: altar, altar, así ha dicho Jehová, he aquí que a la casa de David nacerá un hijo llamado Josías, el cual sacrificará sobre ti. Fíjense, pongan atención aquí. Josías dice: sacrificará sobre ti a los sacerdotes de los lugares más altos que queman sobre ti incienso. Y sobre ti, ¿qué harán? Dice ahí: quemarán huesos de hombres, hermanos. La gente, uno dice algo así, ahora se espanta la gente, ¿verdad? Porque alguien mató a alguien, hermanos. La gente se espanta. La gente, hermanos, Elías, hermanos, agarró más de 400 y les cortó el gaznate ahí en el río, ¿verdad? Y se desangraron. De esos profetas, paganos, ¿verdad, hermanos? Entonces nosotros no nos debemos, o sea, la palabra de Dios dice: no matarás, ¿verdad? No matarás. Entonces, ahí no estamos, ¿verdad? Pero acuérdense que Dios es el que da las órdenes, hermanos, ¿verdad? Entonces aquí dice: quemarán sobre ti huesos de hombres, ¿verdad? Y eso pasó, ¿verdad? Vino a pasar. Entonces dice en el 13:13: y aquel mismo día dio una señal diciendo: esa es la señal de que Jehová ha hablado. He aquí que el altar se quebrará y la ceniza que sobre él está se derramará. Cuando el rey Jeroboam oyó la palabra del varón de Dios que había clamado contra el altar de Betel, extendiendo su mano sobre el altar, así hizo, ¿verdad? Y dijo: préndale, arréstenlo, graben, ¿verdad? Pero la mano que había extendido contra él, it withered, se secó y no lo pudo enderezar. Y el altar se rompió y se derramó la ceniza del altar conforme a la señal que el varón de Dios había dado por palabra de Jehová. Y en el 6 dice: entonces respondiendo el rey, dijo al varón de Dios: te pido que ruegues ante la presencia de Jehová tu Dios y ores por mí para que mi mano me sea restaurada. Un hombre inteligente, hermanos, ¿verdad? Porque es rey. Y el varón de Dios oró a Jehová y la mano del rey se le restauró y quedó como estaba antes. Y el rey le dijo al varón de Dios: ven conmigo a mi casa y comerás y yo te daré un presente, a present. Le dijo: I'm gonna give you a present. Un regalito, ¿verdad? Y va a ser un regalito, así como ahora, ¿verdad, hermano? ¿Y qué dice aquí Pero el varón de Dios le dijo al rey: aunque me dieras la mitad de tu casa, no iría contigo, ni comería pan, ni bebería agua en este lugar. Estaba despreciando al rey, hermanos, porque así me ha ordenado, ¿quién? Palabra de Jehová. O sea que si viene el trompo ahorita y le ofrece algo diferente, hermanos, tenemos que darle la espalda, tenemos que estar con Jehová nosotros. Si es algo contrario, hermano, a la palabra de Dios, hermanos, se pueden ir por donde Dios dice: por 7 caminos, ¿no? Vienen por un camino, se van por 7 caminos. Tenemos que estar, hermanos, con la palabra de Dios, hermanos. La salvación de su alma, hermanos, está de por medio. La salvación de mi alma está de por medio, hermanos, ¿verdad? No es un juego, no vamos a tener los chances, es un solo chance, ¿verdad? Y dice en el 9: porque así me está ordenado por palabra de Jehová, diciendo: no comas pan, ni bebas agua, ni regreses por el camino que fueres. Regresó pues por otro camino y no volvió por el camino por donde había venido a Betel. En el 11: moraba entonces en Betel un viejo profeta. Acuérdense, el varón de Dios es el que vino a dar
the warning, la advertencia, y el otro dice, oh, ese es un viejo profeta, el cual vino su hijo y le contó todo lo que el varón de Dios había dicho aquel día en Betel, y le contaron también a su padre las palabras que había hablado al rey. Y su padre les dijo, ¿por qué camino se fue? Y sus hijos le mostraron el camino por donde había regresado el varón de Dios que había venido de Judá. Y él dijo a sus hijos, ensilladme el asno, y ellos le ensillaron el asno, y él lo montó. En el 14 dice, yendo tras el varón de Dios, le halló sentado debajo de una encina, es un oak tree, y le dijo, ¿eres tú el varón de Dios que vino de Judá? Y él le dijo, yo soy. Y en el 15 le dijo, entonces le dijo, ven conmigo a casa y come pan. Mas él le respondió, no podré volver contigo, ni iré contigo, ni tampoco comeré pan, ni beberé agua contigo en este lugar, porque por palabra de Dios, otra vez, porque por palabra de Dios me ha sido dicha, no comas pan, me ha sido dicho, no comas pan, ni bebas agua allí, ni regreses por el camino por donde fueres. Y el otro le dijo, fíjense aquí la palabra clave, el otro le dijo, mintiéndole. El viejo profeta le dijo al varón de Dios, mintiéndole, yo también soy profeta como tú, y un ángel me ha hablado por palabra de Jehová, diciendo, tráele contigo a tu casa, para que él coma pan y beba agua. Entonces volvió con él, y comió pan en su casa, y bebió agua. ¿Se acuerdan que en Corintios dice que Satanás se disfraza como un ángel de luz para engañar a las naciones? ¿Verdad? Dice así, ¿verdad? Que Satanás se disfraza como un ángel de luz para engañar a las naciones. Y dice que sus ministros se disfrazan igual que él, ¿verdad? Entonces, hermanos, en la Biblia nos habla de la gran ramera, de toda la madre de todas las rameras, nos habla de obreros y obreras corruptas, ¿verdad? Entonces, de falsos profetas y falsos maestros. Entonces, hermanos, tienen que estudiar esto porque aquí está la salvación de su alma, hermanos, ¿verdad? No está en que le caiga bien al pastor o que le caiga bien a la pastora o el hermanito o la hermanita, está en que haga lo que es correcto delante de Dios, hermanos, de acuerdo a su conocimiento, de acuerdo a sus circunstancias personales. Las circunstancias y la vida de cada persona es como un blueprint, como una huella digital, ¿verdad? Como un fingerprint, ¿verdad? Que es diferente, todos somos diferentes, hermanos, nuestra situación es diferente, pero a Dios nadie lo puede engañar, hermanos. Así que tenemos que tener mucho cuidado, ¿verdad? Con Dios. Entonces lo engañó, ¿verdad? Entonces dice, en el 19 volvió con él y comió pan en su casa y bebió agua. Y en el 20 dice, y aconteció que estando ellos en la mesa vino palabra de Jehová al profeta, al viejo, ¿verdad? Que le había hecho volver, y clamó al varón de Dios que había venido de Judá diciendo, así dijo Jehová, pongan atención, por cuanto has sido rebelde al mandato de Jehová y no guardaste el mandamiento que Jehová tu Dios te había prescrito, como nosotros tenemos 10 mandamientos, ¿verdad? Ahorita, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebiste agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de sus padres. O sea, es un castigo no tan malo, ¿verdad? O sea, es como a mí si me metieron aquí en un hoyo, ya no caigo allá en el rancho de donde salí, no está tan mal la cosa. El chiste es que no me metan al lago de fuego, ¿verdad? ¿Verdad? Eso sí es malo cuando dicen, como castigo te van a echar al lago de fuego, ahí sí está mala la cosa. Entonces, pues este hombre antes había mucho honor entre la gente, ¿verdad? La gente era más honorable. Entonces este hombre, pues ese era su castigo, que no iba a poder regresar allá donde su familia lo iba a ver, ¿verdad? Y le iban a ir a orar y eso. Entonces ese era su castigo. Entonces dice, no guardaste el mandamiento de Jehová tu Dios te había prescrito, sino que volviste y comiste pan y bebiste agua en el lugar donde Jehová te había dicho que no comieses pan y bebiste agua, no entrará tu cuerpo en el sepulcro de tus padres. En el 23 dice, cuando había comido pan y bebido, el que le había hecho volver le ensilló el asno. Y yéndose, pongan atención aquí, en el 24 dice, yéndose le topó un león en el camino. ¿Y qué le hizo el león, hermano? Lo mató. Hermanos, ¿qué es Satanás? ¿No? Dicen que es un león rugiente que anda así, merodeando, a ver a quién va a devorar. ¿Y qué es Jesucristo? Es un león de la tribu de Judá también, ¿verdad? Entonces hay dos leones, como en Simba y Nala, ¿verdad? En el Lion King, ¿verdad? Que hay dos hermanos, ¿verdad? Y el más, como siempre, el más prieto es el malo, y el más güero y bonito es el bueno, ¿verdad? ¿No, sí o no? Y el güero es el papá de Simba, ¿verdad? Del león chiquito. Y Nala es la hembra, la leoncita. Entonces así, hay dos leones, hermanos. Entonces, si usted no se pone listo, hermano, se lo va a llevar un león o se lo lleva el otro león. No se vaya a confundir, ¿verdad? Y se vaya con el más prieto, porque ese es el malo, o el más colorado. En serio, hermanos. Por eso se tiene... ¿Con qué tentó Satanás a Dios, a Jesucristo, hermanos? ¿Con qué vino Satanás a tentar a Jesucristo? Con la palabra. Con la palabra, ¿verdad? ¿Cómo lo tentó? ¿Qué le dijo? Le dijo, si postrare me adoraras, yo te daré, ¿verdad? Todos estos reinos que me han sido dados a mí, ¿verdad? Bueno, ahorita vamos a regresar a este, hermanos. Estamos en el 27, ¿verdad? Déjenme ir a Mateo 4:10. Parece que está en Mateo 4:10. A ver si está aquí en Mateo 4:10. Yo nomás lo voy a leer tantito. Ustedes no tienen que ir, porque no quiero que se cansen.
Entonces, Mateo 4:10 dice, entonces Jesús le dijo, vete Satanás, porque escrito está, al Señor tu Dios adorarás y a Él solo servirás, ¿verdad? Entonces, dice, el diablo entonces le dejó y vinieron ángeles y le servían. Pero hermanos, ¿con qué lo tentó 3 veces? Con la palabra, hermanos. Entonces el viejito vino y le mintió. Y aquel hombre blandengue, no sé si tenía hambre o tenía sed, o se le antojó lo que vivía en el palacio o algo, pero allí se ya quería comer y ya quería beber, ¿verdad? Y como castigo le dieron, ¿verdad? Le dieron chicharrón, por así decirlo, ¿verdad? Se le acabó la vida ahí. Y aparte lo enterraron en un lugar donde no debía, hermanos. Nosotros, hermanos, no estamos aquí para agradar al pastor o para agradar a nuestro boss o a Trump. Dice que Dios nos liberó de todo lenguaje y de toda nación, ¿verdad? Y de todo lo que somos nosotros, hermanos. Yo tengo que dejar de ser mexicano, hermanos, para ser cristiano, ¿verdad? Tenemos que estar buscando la ciudadanía de los cielos, ¿verdad? No la ciudadanía americana. A mí es buena, ¿verdad? Tenerla, pero hermanos, en la que realmente tenemos que invertir no es en este abogado de aquí, ¿verdad? Que cobran de 10,000 o 7,000. Es en la ciudadanía de los cielos, hermanos, ¿verdad? Ahí es donde tenemos que invertir, ¿verdad? Podemos invertir en los dos, pero no se olvide de Dios por acordarse del de acá, ¿verdad? El de acá ande bien gordo y así con sus grandes bisteces enfrente y todo, y el otro esté ahí todo raquítico, ¿verdad? Pero desgraciadamente, hermanos, así es el día de hoy, ¿verdad? Así es. Hermanos, es bien triste, hermanos, es bien triste. El viernes convocamos una comida de hermandad, ¿verdad? De los hermanos, no es algo que pasa todos los días. Hermanos, sí, miren, las moscas hicieron alto de presencia, ¿verdad? Algunas personas vinieron, ¿verdad? El sábado convocamos para ir a repartir invitaciones, ¿verdad? Invitaciones como esa, miren. Estas son las que damos, ¿verdad? Así estamos y le damos un papelito a cada persona. Los sacamos de aquí, ¿verdad? Y les damos invitaciones para la iglesia. Y aquí están otros, hermanos. Y les damos unos libritos, ¿verdad? Y ponemos un sello atrás donde dice la... Y es triste, hermanos, que hay mucho ruido y mucha energía y mucha unción de parte de Dios y todo, pero a la hora de trabajar para Dios, hermanos, como que todo el mundo se pone busy. Entonces, hermanos, no se me desanimen, porque este sábado que viene vamos a volver a ir, ¿verdad? Y el sábado que viene vamos a volver a ir, hermanos. Y hagan de cuenta que ese es nuestro llamado. Jesucristo dijo, váyanse a Estados Unidos y háganse bien ricos y anden presumiéndole a todo el mundo. ¿Eso dijo? O dijo, lleven el evangelio a toda la criatura. Amén. ¿Verdad? Entonces, hermanos, ¿qué dijo Dios? ¿Háganse ricos o qué? ¿Y dónde dijo que hagan sus tesoros? ¿Dijo hagan sus tesoros en el cielo o dijo hagan sus tesoros en Cancún? Cómprese un condominio en Cancún y réntelo para que les saquen muchos dólares. Y otros ahí en Miami y eso. Hermanos, eso dijo Dios, ¿verdad? ¿Cómo dijo? Hagan los tesoros en el cielo, ¿verdad, hermanos? Tanta necesidad que hay, ¿verdad, hermanos? Ayer, hermanos, miren, ustedes han de pensar, ¿qué hacen con mis ofrendas? ¿Qué hacen con eso? Esos libritos, hermanos, cuestan un billete cada uno. Me gasté $300 en eso esa semana y ayer en las copias fui a Office Depot y me gasté $191. Y hermanos, a mí no me da ni un penny de aquí. Pero hermanos, no me duele, en serio no me duele porque, hermanos, si yo pudiera comprar un alma, hermanos, con uno de mis dientes, si yo compro un alma con cada uno de mis dientes, hermanos, yo me lo quito, en serio. Y aunque Dios diga así. Pero tú lo compraste de tu dinero. No, es lo que yo les estoy diciendo. Ustedes a veces se preocupan, ¿qué hacen con mi pesito? ¿Qué hacen con mi David? Hermanos, tenemos que dar todo, hermanos, todo. Así como Jesucristo, ¿verdad? Como dijo el profeta, desnudo salí del vientre de mi madre. ¿Y cómo se fue Jesucristo, hermanos? Lo poquito que tenían, se lo quitaron y se echaron unos volados para ver quién de los soldados se lo quedaba, ¿verdad? Entonces, hermanos, está bien que sean listos, está bien que anden apartando para eso, pero acuérdense que muchas veces a uno les desconectan el hilo de vida, el aliento de Dios se lo quitan, y viene otro y es el que goza de todo, ¿verdad? Uno es el que construye y otro viene es el que goza, ¿verdad? Con la mujer de uno, con el marido de uno, o viene uno y vende la casa y a lo mejor ya ni se la pagan y vienen y la destruyen. Hermanos, entonces tenemos que tener nuestro enfoque en Jesucristo y nuestro enfoque en sus palabras de Él, ¿verdad, hermanos? Entonces voy a regresar y les estaba diciendo que tienen que saber la Biblia bien porque el mismo Satanás, con la misma Biblia, vino y tentó 3 veces a Jesucristo. Y como Él estaba bien ayunado, hermanos, y bien orado por 40 días y 40 noches, no le hizo nada, ¿verdad? Entonces vamos a regresar, hermanos, a donde estábamos ahorita. En el 27 estábamos, ¿verdad? Y dice, otra vez. Bueno, voy a leer otra vez al 26 porque seguro ya se nos olvidó. Dice, oyendo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es, y fue rebelde al mandato. Perdón, voy a ver desde el 25 otra vez. Y he aquí unos que pasaban, vieron el cuerpo que estaba echado en el camino, y el león que estaba junto al cuerpo, y vinieron y le dijeron en la ciudad donde el viejo profeta habitaba. Oyéndolo el profeta que le había hecho volver del camino, dijo, el varón de Dios es,
que fue rebelde al mandato de Jehová. Por tanto, Jehová le ha entregado al león, ¿verdad? ¿A quién le entregó Jehová, hermanos? ¿Ustedes piensan que Dios así puso un león por pura casualidad? ¿O pudo haber puesto un tigre, o un tigrillo, o otro animal de uña que le decimos allá en el rancho? Hermanos, todo lo que hace Dios tiene algo importante, hermanos. Por eso Satanás se llama, ¿verdad? Dice ahí que es un león voraz que anda merodeando alrededor de nosotros a ver a quién devorar, hermanos. No es una casualidad que es un león. Dice, y no es una casualidad las palabras que el profeta viejo dijo, porque fue rebelde al mandato de Jehová, ¿verdad? ¿Qué dice otra vez? Jehová le ha entregado ¿a quién? Al león. ¿Qué va a pasar con tanto y tanto cristiano, hermanos, que dan golpes de pecho y eso, aquello, parecen un merolico de iglesia, hermanos, y van a ser echados en el lago de fuego, hermanos? Mucha gente dice, no, hay que creer, hermanos, mismo Jesucristo, ¿verdad? Ese es el número 26. Vamos a ir a Mateo 7:21. El mismo Jesucristo dijo, y se lo tienen que saber de memoria esto, hermanos: no todo el que me dice Señor, Señor, entrará en el reino de los cielos, sino el que hace la voluntad de Pablo. Así dice aquí, ¿verdad? Sino el que hace la voluntad de Francisco, que habita en el Vaticano. ¿Eso dice ahí, hermanos? Sino el que hace la voluntad de ¿quién? De mi Padre que está en los cielos. Ahora, ahí, si usted le pregunta a él, ¿cuál es la voluntad de Dios?, le va a dar una opinión. Si le pregunta a él, ¿cuál es la voluntad de Dios?, le va a dar una opinión. Si le pregunta a ella, ¿cuál es la voluntad de Dios?, le va a dar su opinión personal. Hermanos, no deje que nadie los engañe, como este profeta viejo vino y engañó al varón de Dios. Lea su Biblia, hermanos. Lea su Biblia. Y aquí fíjese, miren, hay tanto niño, tanta niña, hermanos, que pasan 20 horas en el internet, a veces ni duermen casi, hermanos, ¿verdad? Por estar en el internet, pero la Biblia, hermanos, ¿verdad? No, está un poco olvidada. Entonces, hermanos, tenemos que ser un poco más listos, porque muchos cristianos, hermanos, aquí dice, en aquel día, estaba refiriéndose al día del juicio, ¿verdad? El día que van a ser perdonados o no. Dice, en aquel día me dirán, Señor, Señor. Está hablando de cristianos, de gente grande como Joyce Meyer, yo digo, Joel Osteen, dice, no profetizamos en tu nombre, y en tu nombre echamos fuera demonios, y en tu nombre hicimos, ¿qué? Muchos milagros. Hermanos, está hablando de gente cristiana bien grande, hermanos. No hay que anhelar ser tan grande, hermanos, porque ¿quién es el grande? El grande es Jesucristo, ¿verdad? El grande no es Antonio, ni Juan, ni Pedro. Antonio se equivoca, Juan y Pedro se equivocan, ¿verdad? El único que no se equivoca es Dios, hermanos. Entonces, dice, muchos me dirán, ¿verdad? Pero dice, ¿quiénes van a entrar? El que hace la voluntad de mi Padre que está en los cielos, ¿verdad, hermanos? Entonces, acuérdense, el pastor se equivoca, el hermano se equivoca, la hermanita se equivoca, Dios no se equivoca nunca, hermanos, ¿verdad? Vamos a terminar esta que estamos leyendo, lectura. Estamos en el 27, parece, cuando dice que lo entregó al león. Dice, por lo tanto, Jehová le entregó al león, que lo ha quebrantado y matado, conforme a la palabra de Jehová que él le dijo. En el 27 dice, y habló a sus hijos y les dijo, ensíllenme un asno, y ellos se lo ensillaron, y él fue, y halló el cuerpo tendido en el camino, y el asno y el león que estaban junto al cuerpo. El león no había comido el cuerpo ni dañado al asno. Entonces tomó el profeta el cuerpo del varón de Dios y lo puso sobre el asno y se lo llevó. Y el profeta viejo vino a la ciudad para endecharle, quiere decirle para llorarle y para enterrarle. Y puso el cuerpo en su sepulcro y le endecharon diciendo, ay, hermano mío. Y después que lo hubieron enterrado, habló a sus hijos diciendo, cuando yo muera, enterradme en el sepulcro en que está sepultado el varón de Dios. Poned mis huesos junto a los suyos. Entonces, hermanos, como aquí vemos, está una enseñanza bien poderosa para nosotros, ¿verdad? Antes de eso, voy a ir otra vez a Reyes y les voy a enseñar algo nada más rapidito, que está en Reyes 12, primera de Reyes 12, y les voy a enseñar 12:20, porque hay veces yo digo algo más y luego la gente piensa que yo lo inventé, ¿verdad? En el 12:20 de primera de Reyes dice, y aconteció que oyendo todo Israel que Jeroboam había vuelto, enviaron a llamarle a la congregación y le hicieron rey sobre todo Israel. Ese es el que mandó a hacer los becerros de oro, sin quedar tribu alguna que siguiese la casa de David, sino solo la tribu de Judá. Entonces, ¿dónde nació Jesucristo? El león de la tribu de Judá, ¿verdad? Jesucristo no nació en Israel, ellos estaban esclavos, él nació en Judá. Y luego en el 12:28, ¿qué dice ahí, hermanos?
Y habiendo tenido consejo, hizo el rey 2 becerros de oro y le dijo al pueblo: bastante habéis subido a Jerusalén. He aquí tus dioses, oh Israel, los cuales te hicieron subir de la tierra de Egipto. Entonces ese fue su pecado de él, ¿verdad? ¿Se han ido a la Morenita, hermanos? ¿Han visto que hay un montón de vírgenes de Guadalupe? Y la gente se las lleva para su casa y está de rodillas, ¿verdad? Adorándolas. Como si ese muñeco o muñeca de yeso fuera el que les da aire, ¿verdad? O eso o aquello. Y así por el mundo hay mucha gente, hermanos. Es fácil, ¿verdad? Es fácil orarle 2 minutos a una virgen y luego guardarla en el closet y luego ir a hacer lo que uno quiere, cada quien. Y es más fácil eso que estar viviendo cada momento, ¿verdad? En la presencia de Dios, tratando de obedecerle cada cosa que Él desea de nosotros, ¿verdad, hermanos? Entonces vamos a terminar un poquito con Jeremías. Vamos a ir a Jeremías 17:5, hermanos. Ustedes ya se saben esa de memoria, ¿verdad? Amén. Bueno, para no fallarle, vamos a leer primero Jeremías 1:1, que dice: las palabras de Jeremías, hijo de Hilcías, de los sacerdotes que estuvieron en Anatot, en tierra de Benjamín. Palabra de Jehová que le vino en los días de Josías, hijo de Amón, rey de Judá, en el año 13º de su reinado. Le vino también en los días de Joacín, hijo de Josías, rey de Judá, hasta el fin del año 10º de Sedequías, hijo de Josías, rey de Judá, hasta la cautividad de Jerusalén, en el mes 5. Vino pues palabra de Jehová a mí diciendo, 1:5, antes de que te formase en el vientre, te conocí, y antes de que nacieses, te santifiqué, y te di por profeta a los mexicanos. A las naciones. ¿Cómo? ¿Te di por profeta a quién? ¿A los judíos? ¿A quién dice? A las naciones. O sea, al mundo entero, ¿verdad? No es para los judíos, como dice mucha gente. Dice a las naciones, ¿verdad? Y ahí le da todo un libro, ¿verdad? Todo el libro de Jeremías hay que leerlo porque es para las naciones, ¿verdad? Y en el 17:5 vamos a ver qué dice, hermanos. ¿Qué dice aquí en el 17:5? ¿Ya lo tienen? Amén. Así ha dicho Jehová, maldito el varón que confía en el hombre. ¿Verdad, hermanos? Dice, y pone carne por su brazo y su corazón se aparta ¿de quién? De Jehová. De Jehová. Maldito el varón que confía en el hombre. Hermanos, cuantísima gente no tenemos poniendo toda su confianza en una persona corrupta, en una persona desobediente, ¿verdad? Entonces, hermanos, que no le pase lo que le pasó al varón de Dios, a ninguno de ustedes, ¿verdad? Dios no lo quiera. Pónganse listos, hermanos. Tienen que estar bien delante de Dios. Tenemos que estar, ¿verdad? Amén. Vamos a ver Apocalipsis 24, hermanos. Bueno, vamos a leer desde el 21. Bueno, como espérense tantito, como nuestra hermana Margarita está aquí y nuestro hermano Orlando, bueno, ahorita fue al baño, pero para que ella vea eso que siempre lo leemos, vamos a leer Apocalipsis 1:1. Y aquí dice la revelación de Jesucristo que Dios le dio, ¿verdad? Entonces esa revelación de Apocalipsis viene de parte